Os relatamos la historia que nos sucedió un día, llegando a casa Felicia y yo en el ascensor. Entramos y nos chocamos con un objeto que a simple tacto era un maletín, porque tenía la forma y no lo queríamos abrir hasta llegar a nuestra casa. Mientras subíamos el ascensor, estuvimos pensando, ¿lo cogemos o lo dejamos donde está? Pero si no lo cogemos, se lo va a llevar otra persona. Y decidimos averiguar de quién era. Y al llegar a casa, abrirlo para saber qué contenía era la cuestión. ¿Estaría bien abrirlo? Felicia quería saber qué había para poder llevárselo a su dueño. ¿Buscaste una pista? Si había nombres para poder entregárselo. Sí, yo le dije a Antonio que lo abriera y Antonio procedió a abrirlo. Y menuda sorpresa, era dinero. Muchos billetes. Claro, Juntos. yo le dije a Antonio, ¿y de quién será este dinero? Y Antonio dijo, bueno, tiene que ser de alguien de aquí, de aquí, de este condominio. Entonces, tenía que ser un vecino o vecina. Sí. Y contamos el dinero. Había 9.000 euros. Sí. Un dinero considerable. Sí. Entonces yo le decía a Antonio, no podemos quedar con ese dinero aquí. Hay que entregarlo porque hay que ser honesto en esta vida. Claro. Uno no sabe a quién se le quedó. Entonces, y no tenía que estar muy lejos. No. Porque en el ascensor no sube otra persona que no viva en el mismo lugar, a menos que sea un mensajero. Sí. O alguien de visita. Claro, alguien de visita. Entonces. Pero pusimos un letrero en el portal. Y alguien debería saber si tenía dueño. Sí. Y aunque recibimos la visita de varias personas interesadas. Sí. Porque lo quería mucha gente. Claro, lo quería mucha gente. Pero algunos eran falsos. Sí. Querían engañar. Querían engañarnos, como éramos ciegos tú y yo. Pero no. Antes de entregárselo, a lo mejor uno lo entregaba a la policía, a una comisaría. Nosotros quisimos ver quién fue ahí. Le preguntamos, ¿cuánto dinero hay dentro? ¿De qué color es el material de dentro? Sí. ¿Qué pone escrito en la pegatina que tiene dentro? Claro. ¿Cómo estaban los billetes juntos? ¿Dónde estaban metidos los billetes antes de estar en el maletín? Sí, todas esas cosas nosotros le preguntamos. Y entonces ellos fallaban porque no eran ellos.
Claro, se lo Entonces, inventaban, sí, se inventaban y no coincidían. no acertaban. No coincidían. No coincidían. Otro vecino que quería saber si era el suyo. Sí, entonces, eh, nada, pusimos el letrero y iban y no, ninguno de esos iba. Y al final, Entonces, después llegó otra mujer, sí, una mujer, muy una apurada vecina. porque se notaba que estaba Sí, preocupada porque se había perdido el dinero que necesitaba. ajá. Se había perdido, sí, ella estaba muy, muy preocupada. Y sabía que se lo Ella había sí, dejado en el se ascensor, la- sí, porque era nos la, explicó que en ese momento recibió una llamada al subirse en el ascensor y cogió el ujú, móvil para contestar y soltó el maletín. soltó el maletín, exacto. Y que como se trataba de cosas de salud importantes y Sí. delicadas, se puso nerviosa Ujú. y entonces al salir del ascensor hablando se le olvidó. Se le olvidó el maletín. Entonces Antonio procedió a preguntarle cómo estaban distribuidos los billetes, qué cantidad era, y todo eso. Ella iba contestando. Entonces Antonio y yo dijimos que ella era la dueña del dinero, porque ella dijo la cantidad exacta. Y tenía una goma que era exactamente igual que la que estaban enrollados los billetes. Sí. Y también nos explicó que ese para comprar una silla de rueda a una niña que ella tenía, que Sí, había tenido un accidente. había tenido un accidente de En vez de coche, le había sí. atropellado el coche y se había quedado Ajá, sin poder andar. sin Y, poder andar. y necesitaba una silla eléctrica Sí. que costaba justamente los 9.000 euros. Sí. Y que la Entonces, había sacado del banco sí. y, Para eso, para comprar la silla. Ujú. y nos enseñó la compra de la silla, que tenía que entregar el dinero. Sí. Ay, sí, nosotros dos nos conmovimos y le entregamos el dinero, que ese dinero era de ella. Y fuimos a ver su hija, Ajá. que Y ahí estaba. estaba en la cama recuperándose. Sí. Entonces, Antonio, eso nos deja una moraleja a nosotros. Que Hay que si preguntar nosotros no. por el dueño, Claro. Sí, si nosotros encontramos algo, intentar encontrar al dueño. ajá, hay que preguntar por el dueño, intentar de encontrarlo, entregarlo, porque eso es lo mejor que uno puede hacer. Así uno es honesto con uno mismo y no tiene ese cargo de conciencia de que se encontró algo y se quedó con eso sin saber qué esa persona va a hacer con ese dinero. Mira, esa señora era para comprar la silla de ruedas Era a su para hija. algo necesario, Claro, de como algo salud. necesario. Exacto. Y al final compró la silla eléctrica para su hija Sí, claro. y que pudiera tener accesibilidad. Ujú. Y la mujer nos dio las gracias Sí, y claro, se sintió fue bien. un error que se puso nervioso y lo dejó Sí, olvidado. claro. Pero gracias a Dios que ella nos halló a nosotros dos, que aunque seamos ciegos, somos honestos y responsables. Ujú. Y al final veíamos que la niña tenía la silla eléctrica. Carga de la batería 86%. Servicios en uso. Claro. Grabación de la